Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Bojorquez López. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1, la unidad 3, la parte de regularización. Mi número de control es 19212704. La materia está a cargo del ingeniero Juan Morales. Son prácticamente los mismos temas, diferentes ejercicios, los cuales traté de resolver lo mejor que pude. Vamos a comenzar. Primero hablamos sobre las definiciones del apartado de distribuciones de probabilidad discreta, variables aleatorias. Vamos a definir qué es una variable aleatoria. Es aquella casi siempre representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar, cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Más definiciones. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Se los voy a resumir a lo que comprendí, lo que se leyó, fue que son los números que puede tomar la variable x, pero solamente números enteros. Y la variable aleatoria continua tiene un número infinito, pueden ser cualquier número, puede tomar puntos decimal, lo que la convierte en que no tenga ningún hueco, que todo puede tomar cualquier número. Requisitos de una distribución de probabilidad. Sigma, en esto lo indicamos como sumatoria de probabilidad de x es igual a 1. Quiere decir que la suma de todas las probabilidades va a ser igual a 1 siempre. Es lo que dice prácticamente aquí. Puede aceptarse que le falte una décima o que pase con una décima. Son aceptables, dice. La probabilidad va a ser siempre mayor que 0 o igual a 0. Y también va a ser siempre menor que 1 o igual a 1. Es el intervalo en el cual podemos manejar la probabilidad. Continuamos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Este tema es muy importante, bueno, esta parte, porque se utiliza en los otros ejercicios. Nos dice que el valor máximo común es la desviación media más, no es la desviación, es la media, perdón, media poblacional o media muestral, más dos desviaciones iguales. Esto es para el valor máximo. Si colocamos un intervalo, el valor máximo y el valor mínimo. El valor mínimo se lo sacamos exactamente igual, pero en vez de sumarle, le restamos dos desviaciones. Y pues aquí dice lo que les expliqué. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que el valor difiera de la medida en más de dos desviaciones estándar. Es como el límite mayor o menor. Es importante saber que el uso de del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, ya que esta regla sirve como guía, pero no es totalmente rígida. Siguiente. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no es correcto. Siguiente, el uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusual alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable con la probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad X o más debe de ser menor o igual a 0.5. Número inusualmente bajo de éxitos X
en un ensayo es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con la probabilidad del 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar en la siguiente forma: probabilidad de X o menos debe ser menor o igual al 0.5. El valor del 0.5 no es absolutamente rígido, se podría usar otros valores como el 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Continuamos. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es un resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar esa media como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado es una variable aleatoria discreta, se denota con E mayúscula y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por la probabilidad de X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Y aquí pues encontramos el primer ejercicio que nos plantea esta tarea, ¿no? Primero vamos a leer las especificaciones que venían en el libro, que dice identificación de distribuciones de probabilidad. En el ejercicio 7 al 12, por lo cual esta instrucción aplica para este porque es el 10, determina si trata o no de una distribución de probabilidad. Si se describe una distribución de probabilidad, calcule la media y desviación estándar. En los casos que no se describan una distribución de probabilidad, identifique los requisitos que no se satisfacen. Ejercicio 10. Color de ojos. Se selecciona al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo, la variable aleatoria X es el número de bebés con ojos verdes. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University, el símbolo 0 más denota un valor de probabilidad positivo que es muy pequeño. Esta tablita ya venía en el ejercicio X desde 0 hasta 5. La probabilidad de X que obtuvimos fue de 0.528, 0.360, 0.098 y así sucesivamente. El inciso A nos pedía, ¿se trata de una distribución de probabilidad? Mi respuesta fue que sí, porque la suma de estas probabilidades es igual a 1. Y si recordamos el requisito que nos pedía anteriormente, el rango en el que se encontraba la probabilidad, está aquí. Es uno anterior. Aquí. La probabilidad debe encontrarse entre 0 y 1 como máximo. No sobrepasa ese valor, por lo cual considero que sí se trata de una distribución de probabilidad. El inciso B, aquí apareció la A, pero es B. Si se describe una distribución de probabilidad, calcule su media y su desviación estándar. Para esto, pues, ¿cómo sacamos la media? Sumamos los valores y lo dividimos entre el número total y me salió 0.16. La desviación estándar se la obtuve diferente. A cada resultado le resté la media y la diferencia que me salió lo elevé al cuadrado y después de elevar al cuadrado sumé todos los números que obtuve, todos los resultados, por lo cual lo dividí entre un número menor al tamaño de la muestra y al final le saqué raíz cuadrada y así obtuve este resultado que es 0.224. Aquí tengo el archivo en Minitab para que se dé una muestra cómo se obtiene. Es una distribución binomial con 5 resultados y una probabilidad de 0.4. Nomás yo lo utilicé para que vieran cómo sale esta tablita, pero esta tablita no es la que está aquí porque esta ya venía en el libro. Simplemente yo la hice para que pudieran tener noción de cómo se obtuvo esta tablita. Entonces me voy a calcular
Me voy a donde dice distribución de probabilidad y le puse binomial. Probabilidad acumulada, número de ensayos, aquí le colocamos 5. Probabilidad del evento, puse que era 0.40. Y una columna de entrada, seleccioné esta columna que puse de los eventos, le voy a aceptar y sale exactamente lo mismo, miren, que está acá arriba. Así es como se obtiene esa tablita. Ok, seguimos avanzando. Okay. Vamos al siguiente ejercicio que viene en la tarea. El ejercicio número 18 dice: entrevistas de trabajo con base en información de MRI New World. Algunos solicitantes de empleo deben tener varias entrevistas antes de que se tome una decisión. El número de entrevistas requeridas y sus probabilidades correspondientes son: número 1, una entrevista, 0.09, 2 es 0.31, 3, 0.37 y así hasta llegar al 6. Aquí están las probabilidades. Que el inciso A dice: la información proporcionada describe una distribución de probabilidades. Sí, comprobamos lo mismo, sume todas las probabilidades y me da igual a 1. El inciso B, suponiendo que la información proporcionada describe una distribución de probabilidad, calcule la media y desviación estándar. Ok, saqué lo mismo, la media 0.16, la desviación estándar 0.12. Como les mencioné anteriormente, resté el 0.16 a cada valor. Después, una vez de restar la diferencia, la elevé al cuadrado. Después de todos los valores que me salieron después de elevarlo al cuadrado, los sumé y los dividí entre, aquí son cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre el número de la muestra menos 1, que son 5, y después de eso le sacas raíz fuera y me salió 0.12. Utilice la regla práctica de las desviaciones. Ok, la regla práctica de las desviaciones maneja esto. Ya está aquí. Entonces, el 0.16 de la media más 2 por la desviación estándar que me obtuve, me da 0.4. Y igual para, estos son los límites máximo y mínimo. Entre este límite, pues deben andar las probabilidades. Y eso fue todo en el ejercicio 18. Pasamos rápidamente al ejercicio número 20. Dice discriminación por género. Teletronic Company contrató a 8 empleados en un grupo grande de solicitantes, con el mismo número de hombres y mujeres. Si la contratación se realiza sin importar el sexo de los candidatos, el número de mujeres contratadas y sus probabilidades correspondientes son las siguientes. 0 mujeres contratadas, la probabilidad es de 0.004. Una es 0.031, 2 es un 0.109, 0.200, en 3 son 0.219, etcétera, ¿no? Ok, suponiendo, nos pregunta que si es una distribución de probabilidad, le colocamos que sí, la suma de todos nos da 1. Suponiendo que la información proporcionada es una distribución, calculamos la media. La media, sumamos todos estos valores, los dividimos entre la cantidad que son los datos y me da la media. Una vez sacada la media, saqué la desviación estándar utilizando el mismo método anteriormente y obtuve 0.103. La regla de la práctica de las desviaciones la aplicamos, me da los rangos del 0.317 y menos 0.095. Ok, si el grupo de reciente de 8 empleados recién contratados no incluye mujeres, pareciera que hubo discriminación por género. Sí pareciera, pero no lo hay, ya que aquí marca que se eligen indistintamente del sexo. Y la probabilidad para que no contraten a ninguna mujer es del 0.04. Aunque sea muy baja, siempre sí existe una pequeña probabilidad. Bueno, esa es mi manera de pensar y de analizar este problema.
Vamos con el siguiente ejercicio. Es definiciones, puse definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. Un número 1, 2, 3 y 4. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. Todos los resultados de cada ensayo deben calificarse en categorías éxito o fracaso. Y la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para la distribución de probabilidad binomial. Esto ya lo conocemos todos. Bueno, los que estudiamos por estadística inferencial 1. E y F, éxito y fracaso. P, E es igual a la probabilidad de un éxito. PF es igual a la probabilidad de un fracaso. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues al 1 restándole la probabilidad del éxito, que nos da la letra Q. Y son puras notaciones que se los puse por si tenían alguna duda. Definiciones. Un término de éxito se realiza, es arbitrario y necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede determinarse como éxito siempre y cuando la probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. El valor de Q es como el fracaso. Si ya te salió el valor de P, que es 0.95, entonces Q va a ser al 1, que es el total de la probabilidad, menos 0.95 te da 0.05. Así se obtiene el valor de Q. Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio del color de ojos es el ejercicio número 31. Voy a leer el ejercicio. Este es de la distribución de probabilidad binomial. Color de los ojos. En Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Se seleccionan al azar a 14 personas. Calcule las siguientes probabilidades. 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Aquí ya coloqué los resultados, ahorita les explico cómo lo hice en el programa de militar. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 tengan los ojos de color café. Calcule la probabilidad de que 14 personas tengan los ojos color café. Y calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Tengo abierto el archivo ya. Este es de... No es el crédito. Creo que es este. Sí. Ok, aquí están. Son 14 en total y las probabilidades de cada uno con la probabilidad de éxito del 40% como maneja aquí. Entonces, esta es la probabilidad individual. De 0 me sale la probabilidad 0.000784. 1 es 0.07314 y así sucesivamente. Exactamente me están pidiendo aquí. Calcula la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Aquí lo que voy a usar va a ser la probabilidad acumulada. Entonces aquí lo tengo perfectamente. Aquí saqué la acumulada. Esto es probabilidad acumulada. Se van sumando al menos 8. Llegamos aquí y nos toca el 0.94%. Al menos 8 vamos a comprobar. Y 8 de las 14. Aquí me equivoqué, pero lo corregimos. 0.94. Lo había hecho con la probabilidad simple y aquí se ocupa de la probabilidad acumulada. Ya está. Calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14. Este sí lo hacemos con la simple. Ok, con la de acá, 12 personas. Y tenemos que es 0.000550. Y aquí está. Okay, calcula la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos color café. Ok, aquí de las 14, si es la individual. Acá arriba, 14 es el último valor aquí. 0.000003. Muy baja. Ok. De ahí dice calcula la probabilidad de que 10 o más de los 14. Aquí es la acumulada también, pero se hace un poco diferente.
10 de los 14. De 10 a 14. Ok, aquí restamos la probabilidad de los que tenemos en 10 y de los que tenemos en 14, y la diferencia es lo que colocamos aquí. Seguimos avanzando con el ejercicio número 32 de la probabilidad binomial. Dice, calificación del crédito de los consumidores con calificaciones del crédito FICO. Fire, Isaac, 8 Company. Mayores que 800 tienen un índice de delincuencia del 1%. Si el banco Jefferson Bailey otorga grandes préstamos a 12 personas con puntuaciones FICO mayores que 800, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en un delincuente? Ok, yo saqué la probabilidad del 10.7%. Ahorita les explico cómo. Y aquí está el documento en Minitab que hice del crédito FICO. Aquí tengo la probabilidad binomial de los 12 con el 1%, entonces 0.01. Sacamos la probabilidad, y de que al menos una persona se convierte en delincuente es 0.1074, que si lo multiplicamos por 100, pues nos da el 10.7%, que es lo que tenemos aquí. Con base a esa probabilidad, el banco debe hacer planes para enfrentar la delincuencia, y mi respuesta es que considero que no es responsabilidad del banco. Aparte, es muy baja la probabilidad para que una persona se convierta en delincuente. Bueno, ese es como resolver el problema 32. Pasamos rápidamente al ejercicio 33. Este es de genética. Se generan 10 guisantes. Hay un ejercicio similar que el profesor explicó en clase, pero en él me basé y me sirvió de gran ayuda. Dice, se generan 10 guisantes de plantas progenitoras que tienen el par de genes para vainas verdes y amarillas. De manera que hay una probabilidad del 0.75 de que la planta individual de guisantes tenga vainas verdes. Calcule que la probabilidad de que entre los 10 vástagos de guisante al menos 9 tengan vainas verdes. La probabilidad es de 18.7. Es inusual obtener al menos 9 guisantes con vainas verdes cuando se generan 10 vástagos. Ok, recordemos que los genes para vainas verdes y amarillas tiene el par de genes. El par de genes es amarillo y verde. Siempre predomina más el verde. Si para que predomine una vaina amarilla debería ser el gen 1 amarillo y el gen 2 amarillo también. Pero si es verde amarillo, sale verde. Entonces, pues aquí no, pues no es inusual si tiene los dos genes. Entonces aquí voy a explicar la probabilidad. Aquí está el documento de los vástagos, de los 10 vástagos con la probabilidad del 0.75, y pues aquí están las probabilidades. La probabilidad que me preguntaban es del 18.9. Vamos a ver cuánto tenemos en los 9. Este es el crédito, perdón. Ok, 9 tenemos que es, esta es la acumulada, perdón, 9, 0.1877. Si lo multiplicamos por 100 me da el 18.7%, que es lo que coloqué aquí. Y así resolví el ejercicio número 33. Pasamos al ejercicio número 40 de distribuciones de probabilidad binomial. Dice, encuesta sobre entrevistas de trabajo en una encuesta aplicada a 150 altos ejecutivos. El 47% dijo que el error más común de una entrevista de trabajo es saber poco o nada acerca de la compañía. Si se eligen al azar 6 de esos ejecutivos encuestados sin reemplazo para hacer una encuesta de seguimiento, calcule la probabilidad de que 3 digan que el error más común en una entrevista de trabajo es saber poco o nada acerca de la compañía. Obtuve el 30.9%. Aquí está mi formato para el ejercicio número 40. Ok, este es el de 10. Aquí está. Nos dice que el evento vamos a analizar 6 de los 150. Aquí coloqué 150. 151 porque empecé con el 0. Capturé los datos, saqué la probabilidad con el evento desde 0.47.
Al menos uno nos pregunta, no, 3. Colocamos en 3 y es 0.309137. Si lo multiplicamos por 100 me da el porcentaje y es 30.9%. Sí, es el que coloqué aquí. Bueno, esta manera en que lo resolví fue mi manera de analizar y de resolverlo. Seguimos con la medida media, variancia y desviación estándar para la distribución binomial. Aquí están pues las fórmulas de distribución binomiales. Para la media poblacional se multiplica n por p. Para las desviaciones, para la varianza, pues es nomás n por p multiplicado por q. Y aquí la desviación estándar, pues ya le sacamos la raíz cuadrada. Aquí está la simbología. Pasamos la misma regla básica de la media más 2 desviaciones o menos 2 desviaciones. El ejercicio 7 que venía para resolver dice: prueba del fármaco en un análisis de prueba del 1 panel TCH para el consumo de marihuana. Se somete a prueba a 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es del 0.48, de modo que N300 y P0.48. Esto lo hicimos así para aplicar la fórmula. Suponiendo que se obtiene un grupo de 300 sujetos, calcule la media y desviación estándar de números de sujetos con resultados positivos. Aquí para sacar la media poblacional multiplicamos n por p. N es 300 y p va a ser 0.48, que es la probabilidad. Esto me da la media de 144. Para sacar la desviación, pues multiplicamos 300 por 0.48 por 0.52, que es lo del fracaso. Esto, el 48 es el éxito y el restante de esto, al restarle al 1, me da el 0.52. Al multiplicarlo obtengo 74.88. A esto le saco la raíz cuadrada y me da 8.65. Y aquí explico por qué la utilicé. Utilicé la regla práctica de las desviaciones para calcular el máximo común y el valor mínimo común, que están aquí. Y en los rangos que obtuve fue de 161.3 y 126.7. Aquí está aplicado el ejercicio 7 y pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 15 de este mismo tema: media, variancia y desviación estándar para la distribución binomial. Ok, checar el tiempo. Vamos bien. Dice antigüedad laboral y encabezado de USA. Toda afirma que la mayoría de la gente permanece en su primer empleo menos de 2 años. El encabezado se basa en una encuesta realizada por Experience.com a 320 graduados universitarios. De los individuos encuestados, el 78% permaneció en su primer trabajo el tiempo completo menos de 2 años. Ok, el encabezado afirma que la mayoría de la gente permanece en su primer empleo menos de 2 años. Bueno, vamos a comprobarlo. Dice, inciso A, suponiendo que el verdadero porcentaje de graduados que permanecen en su primer empleo de 2 años es del 50, calcule la media y la desviación estándar para el número de graduados. Ok, aquí para calcular la media, recordemos que es multiplicar n 320 por 0.50. Esto me da 160. La desviación estándar es multiplicar 320, que es n, por 0.50, que es el éxito, por el fracaso, que también es el 50. Entonces, a eso hay que dividir, hay que sacarle la raíz cuadrada y me da 80. Después, suponiendo que la tasa del 50, el inciso A, es correcta, calcule los valores comunes de números graduados del total de 320 que permanecen en su primer año. Ok, aplicamos la regla básica, saqué los límites de inferior y superior y el rango pues está de 0 a 320.
El resultado sugiere que el encabezado no justifica, no está justificado. Acá explico por qué, porque solo participan los que fueron invitados y fue solamente esta muestra, no fueron todos los graduados, por eso carece de datos para afirmar el encabezado. Pasamos al ejercicio número 18, teléfonos celulares y cáncer cerebral. En un estudio de 420.095 usuarios de teléfono celular en Dinamarca se encontró que 135 desarrollaron cáncer cerebral y del sistema nervioso. Si suponemos que el uso del teléfono celular no tiene efectos que provoca este tipo de cáncer, la probabilidad de que una persona adquiera esta enfermedad es del 0.000340. Suponiendo que los teléfonos celulares no están relacionados con el cáncer, calcule la media y la división estándar del número de personas en el grupo de 420.095 que pueden esperar tener cáncer cerebral o el sistema nervioso. La media que obtuve fue de 142.83 y la división estándar de 142.78. Aquí son muy parecidas. Debido a esto, en el inciso B dice, con base en los resultados del inciso A, será inusual que entre 420.095 personas existan 135 casos de cáncer cerebral o del sistema nervioso. Sí, ¿por qué? Porque la media y la decisión son casi iguales, le puse. Entonces acá se sugiere estos resultados sobre la preocupación pública que el teléfono celular son dañinos para la salud porque incrementan el riesgo de cáncer y se me alcanza a ver del sistema nervioso. Son especulaciones ya que no son resultados muy precisos porque como les mencioné aquí me dan muy parecida a la medida de desviación estándar y es un poco raro eso. Pasamos al siguiente. Dice distribución de probabilidad de Poisson. Que la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. Las variables aleatorias x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la fórmula. Aquí probabilidad de x, la media poblacional y aquí está donde E es una aproximadamente 2.71828. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es un número de veces que ocurre en un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí y las ocurrencias deben de estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetro de la distribución de Poisson. La media es la poblacional y la división estándar se obtiene sacando la raíz cuadrada a la media. Diferencia entre la distribución de Poisson y binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra y la probabilidad t, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media poblacional. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria son x, 0, 1, n. Por los valores posibles x, la distribución de Poisson es de 0, 1, 2 y sin límite superior. Y aquí sí tiene límite en la binomial. Ok, continuamos. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial. Los requisitos para la distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. N debe ser mayor o igual a 100, que es la muestra, y NP, que
que es la media poblacional, debe de ser menor a 10 o igual. El ejercicio 9 de la distribución de Poisson. Ok, tenemos que muertes por vehículos automotores en el condado de Dutchess de New York han registrado una media de 35.4 muertos por vehículos automotores cada año. Calcule la media del número de muertes por día. Ok, lo que hice aquí fue, como es por año, cada año, agarré 365 días del año, lo dividí entre la media del año para sacar la media del día. Entonces salió 10.31. Calcule la probabilidad de que un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores. Aquí, bueno, les enseño el documento en Minitab. Ya lo tengo, que es aquí. Creo que no. Sí, este es el 9. Ok, aquí tengo los datos que dice... ok, calcula la probabilidad de que en un día determinado haya más de 2 muertes. Ok, como dice más de 2 muertes, yo coloqué 5, hasta 5 aquí. Y la media, pues me salió que es el 10%. Entonces aquí yo coloqué el 0.1, que es el 10%, y calculé para la probabilidad, ¿no? Entonces para 2 muertes al día, dice que es la probabilidad de 0.004524. Ok, vamos a ver. Aquí está. Y esto lo multiplicarlo por 100 me da 0.45. Y el inciso C me dice, ¿es inusual que haya más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día? Le coloqué que sí. ¿Por qué? Porque el promedio de día que se registró a lo largo del año es muy bajo. Este promedio es muy bajo, por lo cual me arroja un porcentaje muy bajo acá. Ok, vamos con el último ejercicio. Bueno, no. Vamos con el ejercicio 10 de la distribución de probabilidad de Poisson. Bajo peso al nacer. Se considera que un bebé recién nacido tiene bajo peso si pesa menos de 2.500 gramos, que serían 2 kilos y medio. Estos bebés a menudo requieren ayuda adicional. El condado de Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 210 casos de bajo peso al nacer cada año. Calcule la media del número de bebés al nacer con bajo peso cada día. Ok, coloqué lo mismo, 365 días al año la media, 210 y me da 1.73. En el documento, que es este, la media que es 0.0173. Coloqué hasta 10 porque aquí me preguntan. Calcula la probabilidad de que en un día nazcan más de un bebé. Ok, como dice más de un bebé, pues de aquí coloqué nomás 10 primeros. Ya del 2, pues ya aplica el 3, el 4, el 5 y así, etcétera. Entonces el 2, aquí coloqué el resultado del 2 para que me diera la probabilidad. Es de 0.000147. Aquí está. Y al multiplicarlo por 100 me da 0.0147. ¿Es inusual que nazca más de un bebé con bajo peso en un día? Sí. ¿Por qué? Porque los datos proporcionados indican que son muy pocos bebés que nacen con bajo peso. Ok, esto vamos bien. Pasamos al siguiente ejercicio, al ejercicio número 15 de distribución de Poisson. Dice, seguro de vida de la compañía de seguros de vida Fidelity cobra 226 por una póliza de seguro de vida de 50,000 a una mujer de 50 años de edad. La probabilidad de que una mujer como esta sobreviva durante un año es del 0.9968 según datos de US Department of Health and Human Services.
Suponga que la compañía vende 700 de estas pólizas a mujeres de 50 años de edad, de manera que recauda 158.200 en pagos por póliza. La compañía obtendrá una utilidad si menos de 4 de las 700 mujeres mueren durante el año. Dice, ¿cuál es la media del número de muertes en el grupo de este tipo de 700 mujeres? La media, pues es la que menciona aquí por año, 0.9968. Calcule la probabilidad de que la compañía obtenga utilidad de 700 pólizas. La probabilidad es suficiente para la compañía que asegura, ok, aquí está, primero, aquí está lo de las mujeres, la probabilidad que obtuve, pues utilicé esta media, y de que mueran 4 personas, aquí obtuve, ok, ahí los muestro, ok, el 0.3%. ¿Por qué? Porque esta media se la restó al 1, se la resté al 100% de la probabilidad y obtuve el 0.0032. Entonces al multiplicarlo por 100 obtuve, más bien dicho, este resultado. Entonces para mí esta es muy alta probabilidad de que solo, ya que el 0.3 fallece. Es muy alto de que obtenga su ganancia. Continuamos. Ok. Dice distribución normal estándar. Propiedad de distribución normal. Su gráfica tiene forma, pues ya sabemos la gráfica de la distribución normal, que se maneja el valor z y la desviación, ¿no? Entonces las definiciones, una variable aleatoria, una distribución uniforme, pues esto ya lo hemos visto, distribución normal, desviación de 1, el área total bajo la curva funciona igual, puntuación z, área región bajo la curva y los valores críticos. Okay. Objetivos, calcular las áreas, las probabilidades y frecuencias relativas que correspondan a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Calcular la puntuación z. El ejercicio 7 de distribución normal estándar. Distribución uniforme continua. En los ejercicios 5 al 8 remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6.2. Cabe mencionar que la figura 6.2 no aparece en el libro de estadística que nos mencionó el profesor, por lo que yo lo hice de otra forma. Suponga que seleccionar al azar el nivel de voltaje del 123.0 y 125 voltios, calcule la probabilidad de estacionar el nivel de voltaje indicado. Ok, aquí, este es el ejercicio 15, no, este es el 7. Ok, aquí apliqué la distribución normal de acumulada, ya que en la normal pues me salía 0, pero en la acumulada ya, pues ya obtienes el 1. Entonces aquí coloqué que es igual a 1, la probabilidad del 100%. Pasamos al siguiente, el ejercicio 10, distribución normal estándar. En los ejercicios 9 al 12, calcule el área de la región sombreada de la gráfica. Describa la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar 1. Ok, este sí estaba muy sencillo. Con estos datos, lo que hice fue aplicarlos aquí. En la probabilidad de la desviación estándar, 0 y 1. Este es metemos el valor, ahorita les digo cómo. Ok, lo voy a volver a hacer. Nos vamos a estadística. Ok, no es estadística, estadística básica. Y nos vamos hasta donde dice probabilidad, creo que no es así. Calcular distribución de probabilidad. No, tampoco.
Prueba de equivalencia, regresión, estadística básica, potencia. Prueba de normalidad, prueba de valores. Ok. En gráfica, aquí en gráficas. Gráfica y distribución de probabilidad. No, porque me salió el valor aquí. Bueno, ok. Tenemos que metemos los valores en la tabla de distribución normal, discreta, probabilidad normal estándar. Ok, déjenme de acuerdo cómo lo hice. Calcular. Probabilidad normal. Ok, aquí está. Probabilidad normal. Le damos probabilidad acumulada, media es 0, desviación estándar es 1. Y colocamos el valor de entrada. Aquí le dimos otro valor de menos 0.75. Ok, no es así. No recuerdo bien, pero bueno, me fijé en el video del profesor y lo fui haciendo. Y aquí me da este valor de P, que es el que coloqué aquí. Después en el ejercicio 14, de igual forma, dice distribución estándar, nos da los requisitos, nos dice dónde. Y este es para el 14. 10 y 14. Este es el 10, este es el 14. Ok, aquí está. El área es 600, introduciendo este valor. Para el 10 y para el 14. Ok, creo que es estadística básica. A ver. No. Calcular. Normal. Y, ok, ahí está. Es para este valor. Así es como se obtiene este resultado. Se me está confundiendo con la gráfica. Y de ahí seguimos con el 41. Cálculo de valores críticos. Igual nos da el valor de z del 0.05. Aquí tengo el ejercicio 41. Este no es. Este sí es. Y pues me arroja esta gráfica al momento de analizarla. La media es 0, la desviación estándar 1 y colocando el valor de 0.05 me da este valor crítico de aquí, esta área. Así es como obtuve este resultado. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el 21, altura de entrada al monorriel Mark 6 o sexto, que se utiliza en Disney World, y el avión del Boeing de 757-200 Air. Cuentan con puertas con una altura de 72 pulgadas. Lo que hice para darme una idea fue multiplicar lo que equivale a una pulgada en centímetros por los 72 y contestar estas preguntas, perdón. ¿Qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar por la puerta sin tener que agacharse? Todos los que midan pues menor o igual a 72 pulgadas, un poquito menos, que es 1.82 metros y fracción. Lo que pasa es que en el ejercicio que maneja el profesor te da la media, te da la desviación estándar y aplica el formato en Minitab, pero aquí carecía de datos este problema, por lo tanto pues lo deduje y lo resolví de esta manera.
¿Qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? Pues igual toda mujer menor a esa estatura. El diseño de la puerta con una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Pues dependiendo del contexto, si hablamos de aquí en México, sí, porque por lo regular son muy pocos los que sobrepasan el 82 metros, ya que en otros países pues sí varía la estatura, ¿no? Pues por su físico y complexión. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres o los adultos, pues la mayoría si hablamos aquí, en términos de México? Ok, siguiente, el 27, pesos al nacer en Noruega. Eh, los pesos al nacer se distribuyen de manera normal con una media de 3.570 gramos, que son 3 kilos 570. Y la división estándar del 500. Okay. Dice, si el hospital de Juleval University en Oslo exige la aplicación de un tratamiento especial para los bebés recién nacidos que pesen menos de 2.700 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de bebés recién nacidos que requieran de un tratamiento especial? Obtuve el 43.92%, ya que está aquí. El ejercicio 27 es el último. Okay. Si es este, a ver, déjame preguntar. Sí, sí es este. Okay, nos piden 43.92. Okay, y aquí lo tuvimos. 43.92. Este dato que está aquí, pues es el porcentaje, ¿no? Si las autoridades del hospital empiezan a implementar este tratamiento para recién nacidos, ¿qué peso al nacer separa a los bebés? Pues este peso que es el mínimo, ¿no? Para que entren como bajos de peso. ¿Por qué no sería práctico el hospital que estableciera que los bebés necesitan el tratamiento especial si forman parte del 3% con el menor peso al nacer? Pues no sería práctico que lo implementara en todos porque los bebés que tengan mayor peso no lo necesitan y eso sería un gasto más para el hospital. Bueno, ese es el punto de vista. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 31, duración de embarazos. La duración de los embarazos se distribuye normalmente con una media de 268 días y una desviación estándar de 15 días. Inciso A. Un uso clásico de la distribución normal está inspirado por una carta dirigida al Dear Andy, en la que una mujer afirma haber dado a luz 308 días después de una breve visita de su esposo, quien trabaja en la marina. A partir de esta información, calcula la probabilidad de que el embarazo dure 308 días o más. ¿Qué sugiere el resultado? Okay, vamos a ver. 31. La desviación estándar aquí está, la media 268, división estándar de 15. Y del 292.7 o más es el 0.05. Y de los 308 días que afirma la mujer haber dado luz después es el 0.003830. Por lo cual, si realizamos, bueno, este es el resultado. Si estipulamos que un bebé es prematuro cuando la duración de embarazo se encuentra en el 4% inferior, calcule la duración que se espera para los bebés prematuros, que los bebés prematuros suelen requerir cuidados especiales. Ok, bueno, analizamos estos datos y esta es la probabilidad. La probabilidad si lo multiplicamos sería del 0.03
probable, muy poco probable. Seguimos, definiciones. La distribución muestral es un estadístico como una media muestral o una proporción muestral. Distribución muestral de la media. La distribución de las medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtiene la misma población. Distribución muestral de la varianza. La distribución de la varianza muestral es donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Definiciones: estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional. Y son, por ejemplo, la media, la varianza y la proporción. Okay. Tenemos las definiciones de estimadores sesgados. Son los siguientes estadísticos, son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, lo que es la media y el rango. Desviación estándar, nota importante, las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que S o la desviación estándar a menudo se utiliza para hacer estimaciones cuanto desviación sea estimador sesgado de la desviación estándar. Ejercicio número 13 de distribución muestral y estimadores. Dice, presidentes asesinados, distribución muestral de la medida de 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados mientras estaban en funciones. Sus edades en años, en el momento de su asesinato eran de 56 de Lincoln, 49 de Garfield, 58 de McKinley y y 46 de Kennedy. Suponiendo que se selecciona al azar en reemplazo de dos edades, describa las 16 muestras diferentes posibles. Si sobre las medidas muestrales coinciden con el valor de las medidas poblacionales y, en general, las medidas muestrales son buenos estimadores de las medidas poblacionales. También contesté que sí. ¿Por qué? Porque es el promedio de la muestra y es mejor estimador poblacional. Número 17. Distribución muestral de la proporción. En el ejemplo 4 se seleccionaron al azar 3 hogares que tienen 2, 3, 10 integrantes. Como en el ejemplo 4, considere que los valores 2, 3 y 10 constituyen una población. Supongan que se eligen al azar con reemplazo de muestras de tamaño de 5. Construya una tabla de distribución de probabilidad que describa la distribución muestral de la proporción de números impares cuando se seleccionen al azar la muestra del tamaño n. La medida de las proporciones muestrales es igual a la proporción de números impares de una población. Proporciones muestrales coinciden con el valor de la proporción poblacional. La proporción muestral es un buen estimador de la proporción poblacional. En este ejercicio carece de los datos, por lo cual se dificulta contestarlo. Pues carecía de datos importantes que tenían que tomar en cuenta. Número 18. Nacimientos, distribución muestral en una población. Cuando se seleccionan al azar 3 nacimientos, en el espacio muestral es hombre, 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 mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, 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 hombre y mujer, mujer, mujer. Supongan que los 8 resultados son igualmente probables y describa la distribución muestral de la producción de niñas en 3 nacimientos, utilizando una tabla de distribución de probabilidad. La medida de las proporciones muestrales es igual a la proporción de las niñas de 3 nacimientos y este ejemplo 5 no aparece en el libro. El teorema del límite central, definición. Plantea que para la población con cualquier distribución, las medidas muestrales se aproximan a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medidas muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso de la población original distribuida normalmente. Esta es la fórmula y pues vamos a ver aquí qué dice.
¿cómo vamos? Conclusión. Por medio, dice, el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. Aquí está. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. El ejercicio 13. Presión sanguínea. La presión sanguínea sistólica en milímetros de hidrógeno, de mercurio, perdón, de mujeres o de Hg, no sé qué sea, entre 18 y 24 años se distribuye normalmente con una medida de 114.8, una división estándar de 13.1. Según datos de National Heart Survey, la hipertensión suele definirse como una presión sistólica mayor de 140. Si se selecciona al azar a una mujer entre 18 y 24, calcula la probabilidad de que la presión sistólica sea mayor a 140. Salió 0.38%. Ya que pues en estas edades sufren menos de presión alta. Si se selecciona al azar a 4 mujeres del mismo rango de edad, calcule la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor que 140, igual 0.17. Requisitos. Ahora la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Se trata de una muestra aleatoria simple del tamaño de n en una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra resulta realizar n ensayos independientes de experimento binomial, la probabilidad de éxitos es p. Parámetros para la aproximación. La distribución de probabilidad y la variable aleatoria x pueden aproximarse por medio de distribución normal con los siguientes parámetros. Aquí está la media poblacional, es n por p, y la desviación n por p por q. El ejercicio 24 dice, contratación de empleados. Existe una probabilidad del 80% de que un empleador potencial verifique los antecedentes educativos de un aspirante a empleo, según datos del Bureau of National Inc. Para 100 aspirantes a empleo seleccionados al azar, calcule la probabilidad de que el empleador verifique los antecedentes educativos de exactamente 85 de ellos. Calcule la probabilidad binomial. Ok, aquí tengo el archivo en mi tab. Este es el ejercicio 31, 24, aquí está. Aquí está la media, es 80, la división estándar es 8. Y que verifique 85, la probabilidad es de 0.2660, que sería el 26.6%. Aquí está, de los 100, el 0.80, de 85 me da el menor al 85%, te da el 0.1285. Ok, aquí está, 12.85. Calcule distribución normal de aproximación binomial, la media es 80 y pues aquí está. ¿Por qué 80? Porque es n por p, la probabilidad. Si multiplicas 100 por 0.80 te da 80. Y luego multiplicamos para la desviación 100 por 0.80 por 0.20, que es la probabilidad de fracaso, y me da un resultado de 16. Esto le saco raíz cuadrada y lo multiplico por 2 y me da 8. El ejercicio 25 es en donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizado en una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Calcule la probabilidad binomial. Ok, aquí está el formato. Donadores.
12, 200, 200. Que, ¿Cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Ok, al menos 10. Al menos 10 sería esta, 72.43. Y de ahí nos sigue, calcula la distribución, 200 por punto 6 me da 12, 200 por punto 6 por punto 94, esto me da 11.28, le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por 2, me da 3.35. Esa es la aproximación de la distribución binomial. Seguimos con el ejercicio 29. Fármaco que reduce el colesterol. La probabilidad de que una persona que no recibe algún tratamiento tenga síntomas de gripe es del 0.019. En un ensayo clínico de Lipitor Atorvastatina, un fármaco común utilizado para bajar los niveles del colesterol, 863 pacientes recibieron un tratamiento con tabletas de atorvastatina de 10 miligramos y 19 de estos pacientes experimentaron síntomas de gripe. Según estos datos de Fischer, suponiendo que estas tabletas no influyen en los síntomas de la gripe, estime la probabilidad de que al menos 19 de las 863 personas experimenten tales síntomas. ¿Qué sugieren estos resultados acerca de los síntomas de la gripe en una reacción adversa al fármaco? Bueno, la respuesta es que pocas personas provocaron reacciones de gripe. No quiere decir que en todas. Procedimientos para determinar razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Gráfica cuantilar normal, que son los histogramas, y básico simétrico existen cuando muchos valor atípico utiliza tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Siguiente también está lo que es la distribución normal. La distribución normal, pues en sí de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y los puntos de algún patrón son sistemáticos. No es una distribución normal si la población no es normal, se aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de la línea recta, los puntos están en algún patrón sistemático que no den una línea recta. Ok, vamos a hacer el ejercicio 17. Resulta un examen de salud de hombres. Realiza una evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, de los cuales presentan los 40 hombres que fueron sometidos al examen de salud: de estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Que aquí tenemos el archivo de estas personas. Ok, aquí están todos los datos, que fueron 40. Se les tomó la edad, la altura, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Ok, de eso hacemos una prueba de normalidad. Y de la estatura, por ejemplo, aquí es la línea recta y que los puntos deben de caer sobre esta línea y llevar un patrón. Aquí aplicaron la de RJ, Rayson no sé qué es, y maneja del 0.991. Esta otra gráfica, que esta es la de Andy Anderson, que esta aplica del valor de P es 669 y el valor de P acá en la otra es del 0.10, que dice que es menor pero no dice cuánto. Okay, son muy parecidas, pero aquí te dan diferentes datos en el valor de P. Tenemos esta para la estatura también. Esta es la otra de quiz. Y ¿cómo se obtuvo? Pues se obtuvo aquí estadística básica, prueba de
normalidad. Aquí aplicamos la variable, el peso, y aquí está la de Anderson Darling, Ryan Joyner y Coleman Smirnov, que son las tres que aplicamos y nos dan valores de P diferentes. Este es para un análisis solamente. Ahora vamos a ver el siguiente. Aquí lo miramos, estatura, peso. Vamos con el peso. Igual Anderson Darling, aquí está. Esta es una gráfica de probabilidad para ver si está normal. Los datos son normales, están dentro de estas dos líneas que son los límites, y me da pues aquí la media, la desviación estándar. También tenemos otro que este es de índice de masa corporal, el peso, el pulso. Aquí hay dos datos fuera de lo normal. El pulso, aquí es otra gráfica, hay más puntos. Aquí están otras, y así como esta, pues lo aplicamos, ¿no? Cada uno analizamos los datos. Una vez que analizamos, sacamos las gráficas, pues podemos observar el comportamiento de estos resultados. Vamos al ejercicio 19. Dice la evaluación de normalidad. Y, ok, construcción de gráficas cuantilarias, con las que les mostré hace rato. Dice distancia de frenado de la muestra de distancia de frenado en pies, medidas de condiciones estándar para los vehículos Acura RL, Acura TSX, Audi A6, BMW 525i y un Buick de la Cross 131, 136, 129, 127 y 146. Tengo el archivo aquí. Coloqué las medidas que me arroja, apliqué una prueba de normalidad y me da una gráfica así. Apliqué una prueba de probabilidad y me da ya abarcando los límites, y los datos pues están dentro de los límites, o sea, los datos son normales. ¿Cómo lo hice? Pues igual, estadística básica, prueba de normalidad, apliqué los valores de X, la Anderson Darling, puedo usar la de Ryan Joyner, y ahí aceptar, y me da esta gráfica. Y pues así se resuelve. Ya el último ejercicio, que es de este trabajo, es el ejercicio 20. Satélites de una muestra de un número de satélites de órbita son 158 por Estados Unidos, 17 de China, 18 de Rusia, 15 de Japón, 3 de Francia y 5 de Alemania. También tengo el archivo aquí, y aquí coloqué en esta columna los valores de X, 158, 17, 18, 15, 3 y 5, simplemente para observar el comportamiento de estos datos. Apliqué una gráfica de probabilidad normal, y los datos pues están así como salidos, no están en forma de línea, de esta línea recta, no hay un patrón, una secuencia. Y como les mencionaba ahorita, la mayoría, un dato está fuera de lo normal, que es este, que es el de, ahorita les digo de cuál es, del 18. El 18 lo tiene Rusia, sale de lo normal de los datos. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero ya haya quedado claro y les sirva este video para futuros trabajos. Muchas gracias.